Para nada. Eso no significa que no vamos a hablar, pero uno de vez en cuando se agarra, Carmen, no hay problema. Bueno, entonces no estaba grabando. La Mónica también me recuerda, pero oye, Niño, nos da chance para exponer, no tan tarde. bueno, sí. Entonces ya me voy a quedar quieta ahí con lo que, bueno, listo. Ya me voy a quedar quieta y ya les voy a dar tiempo, porque si yo me pongo a hablar, esto se demora. Y está lloviendo. Empecemos, sí, porque lo que yo estaba haciendo era diciéndoles más o menos la historia de lo que es el comerciante. Ustedes van a hablar un poquito de eso. Pero eso tiene, como por ejemplo, la parte que no llegué hasta allá, la parte de lo que es la capacidad. De eso sí quería, y eso sí permítanme, la capacidad del comerciante, mis hijos. Es que comerciante realmente es aquella persona que es responsable por las mercancías, los negocios, dame tanto en cantidades y yo te pago la mitad y ya queda debiendo una cantidad de plata y el tipo responde por ese billete. Capacidad. Eso es como la responsabilidad, la honestidad, la lealtad, todos los valores ahí. ¿Entendido? Eso es lo que se llama la capacidad del comerciante. ¿Hasta dónde puede negociar? Y por esa capacidad de negociador es que estos comerciantes arriba, tú vienes a ver por dónde no va Amazon, por dónde no va así. Bueno, los más grandes ellos, pero un negocio pequeñito y de pronto ya usted lo está viendo que crece. La capacidad de negociador que tiene este comerciante, ¿entendido? La capacidad. Es decir, o ve más allá de donde le llega la nariz, pero es responsable. Un tipo que no tenga esa responsabilidad, que no se atreve, que no arriesgue, que no conozca a la gente, que no se dé a conocer, que no sea que no sea bien con la gente, que sí, este señor no va, él no va a llegar por allá lejos. ¿Entendido? Quería pues comentarles eso. ¿Entendido? Vamos a que arranquen entonces, Carmen, tú vas a empezar. Tú tienes el número uno, ¿qué? ¿Quién tiene el número uno? ¿Quién lo tiene? Señor, lo tenemos Nosotras, nosotras. señor. Nosotras, Entonces, señor. sino que como los temas son bastante extensos, Sí, 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 para sí. aprovechar. Son extensos, la verdad. ¿Por qué le voy a decir que no? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Vamos a anotar que me vayan diciendo. Una notero de esta mañana, le hice una notero de esta mañana. A ver, ah, que me vayan diciendo cuáles son los. Ah, ya los encontré. Bueno, listo. Entonces, ¿quién tiene el número uno? 403. El número uno, ¿quién lo tiene? Nada más quiero los nombres. Jessica 403. Altamar. El número uno está Jessica Altamar. ¿Con quién más? Julianis de la Rosa. Yani. ¿Quién más? Mónica Mónica Lemus. Lemos. Moni. ¿Quién más? Suheidi Suheidi. Pérez. Heidi. ¿Quién más? Yuleisi Gutiérrez. Gracie Gutiérrez. Listo. Número dos, ¿quién lo tiene? Número dos, Mayelis Díaz, Mayer. ¿Quién más? Nancy Torres, Nancy. ¿Quién más? Nadia Diana. y Wendy Zarco. Me falta uno ahí, ¿no? Ah, hay grupos hasta de uno solo. Ajá. Juan Pablo, querías decir algo, ya te atiendo. Número tres, ¿quién tiene el tres? Señor, que los compañeros suban los trabajos a los grupos. Ajá, sí, listo, Juan. Está bien. Él está pidiendo que por favor los compañeros que suban los trabajos al grupo, porque es que esos trabajos son materiales de apoyo. Esos trabajos allí en el grupo, el estudiante tiene oportunidad de leerlo, ¿ok? De estudiarlo, porque está ahí en el grupito. Sí lo van a subir a plataforma, pero como usted lo ve en el grupo. El número 3, ¿quién lo tiene? Eso debe ser una Señor, el cuestión número de... 3 lo tiene Giselle Villegas y Yuleisi Delgado. Delgado. ¿Quién más?
Villegas. Sí, nada más las 2, señor. Nada más las dos. No se le pegó a nadie más. Bueno, yo no digo más nada, pero yo estoy tan grande en esta carrera. Ya las cosas están de ese calibre. Yo se los dije antes de que empezara a grabar. ¿Cómo están las situaciones? Entonces, Yuleisi Delgado, ¿me recuerdas a la otra persona? Giselle Villegas. Dice, está bien. No, Señor, usted nos puede hacer el favor de compartirnos la diapositiva. por supuesto. Número 4, ¿quién lo tiene? Número 4, libro 4, Miguel Cervantes, Carmen Herrera y Juan Pablo Trujillo. Muy bien. Miguel, Juan Pablo, ¿y quién más? Y Carmen Herrera. Ajá. Solo los 3. Listo. El número 5. ¿Quién tiene el 5? Yo me uní con mi compañero Juan Pablo en la número 4. O sea que ahora está libre el No está. 5. El 5 está libre. Señora. El número 6, ¿quién lo tiene? El número 6. Hola. Bueno, vamos entonces a compartirles. De hecho, hay muy poquitos estudiantes hoy. Vamos a compartirle, vamos a ver en el grupo qué grupo, qué trabajo. Aquí está el de Giuliani, muy bien. Ahí está el de Giuliani. Vamos a compartir la pantalla. No pasa nada, ya ustedes están grandecitos, entonces ya ustedes ya saben. No pasa nada, todo está bien. Ya está bien. Ajá. Estos son los que se. Aquí está ya. Es este. Y tengo lo de esta mañana. Es este, ¿verdad? Sí, señor, es ese. 2, 4 y 5. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es Julianis de la Rosa y mi grupo está conformado por la compañera Jessica Altamar Ortiz, Yuleisi Gutiérrez, Mónica Lemus Gómez, Suheidis Pérez Bar. Pues nosotros vamos a hablarles un poco sobre la primera parte del Código de Comercio, que es el libro número 1. Señor, ¿nos puede pasar la siguiente diapositiva? Claro. Antes de empezar, voy a hablarles sobre qué es el Código de Comercio. El Código de Comercio es un conjunto de normas y leyes estipuladas para que los comerciantes y sus empresas las ejerzan. Este código fue creado mediante el decreto 410 de 1971. Cabe aclarar que según la ley, todos los ciudadanos colombianos que realizan actividades mercantiles descritas por la ley serán considerados comerciantes ante el Estado. Bueno, antes de empezar con el libro 1, vamos a leerles el título preliminar, disposiciones generales. Artículo 1. Aplicabilidad de la ley comercial. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. Este caso quiere decir quiénes son los comerciantes y sus empresas que se les va a aplicar las normas. Se rigen por las disposiciones. Esto significa
Esto significa que las personas que están consagradas dentro del código son las que aplican a esta norma y tienen que cumplirla al pie de la letra. Artículo 2. Aplicación de la legislación civil. En las cuestiones comerciales que no pudieran regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil. El Código Civil es el que regula los conflictos de las personas que están dentro del área mercantil. Esto está establecido ante el Código de Comercio. Precisamente se estableció el Código del Comercio como una alternativa por si dentro del Código Civil no hay alguna norma para cualquier situación que se pueda presentar. Artículo 3. Autoridad de la costumbre mercantil, costumbre local y costumbre general. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicas, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgidos las relaciones que deban regularse por ella. Como se había dicho, se busca tener un paralelo y una opción de trabajo por si se llega a truncar alguna actividad. La autoridad de la costumbre mercantil, local y general sirve para llenar vacíos normativos dentro de alguna actividad que se haya presentado, pues regularmente se va volviendo algo muy establecido y obligatorio de cumplir. Artículo 4. Preferencia de las estipulaciones contractuales. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales, supletivas y a las costumbres mercantiles. Este artículo quiere decir que cuando hay un acuerdo existen dos partes y las dos partes deben estar dispuestos a cumplir los acuerdos que se hayan establecido dentro del marco mercantil. Pues los vacíos del consentimiento acá vienen a aplicar. Pueden ser el error y la fuerza. Son problemas que se pueden presentar si no se entiende bien en alguna de las dos partes. Esto provocaría un roce entre los dos y puede generar un conflicto. Pues acá en este artículo nos dice precisamente para evitar este tipo de conflicto, ambas partes deben tener muy claro qué fue lo que se estableció y no confundirse de alguna u otra forma. Artículo 5. Aplicación de las costumbres mercantiles. Las costumbres mercantiles servirán además para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles. En este artículo, el Código de Comercio no solo nos da las herramientas de justificación. Si se llega a presentar algún conflicto del lado mercantil, el Código del Comercio nos ofrece la oportunidad de aprender términos, técnicas para no tener conflictos si se llega a presentar. Artículo 6. Prueba de la costumbre mercantil, prueba con testigo. La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código del Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se pretenda probar con testigos, estos deberán ser por lo menos 5 comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el artículo 30 y cuando se conduzcan como prueba
2 decisiones judiciales definitivas, se requerirá que éstas hayan sido proferidas dentro de los 5 años anteriores al diferendo. Artículo 7. Aplicación de tratados, convenciones y costumbres internacionales. Los tratados y convenciones internacionales de comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil internacional que reúna las condiciones del artículo 30, así como los principios generales del derecho comercial, podrán aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las reglas precedentes. Y el artículo 8, prueba de costumbre mercantil extranjera. La prueba de la existencia de una costumbre mercantil extranjera y de su vigencia se acreditará por certificación del respectivo cónsul colombiano o en su defecto de la nación amiga. Pues el artículo 7 y 8 van de la mano. Los tratados o convenios internacionales de comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil internacional que reúna las condiciones del artículo 30 y así como los principios generales del derecho comercial podrán aplicarse a las costumbres mercantiles que no puedan resolverse conforme a las reglas procedentes. Señor, acá en este artículo, pues, por lo que yo pude entender, este artículo es cuando hay exportaciones. Ya, por ejemplo, si aquí en Colombia exportan un producto para Brasil y aquí lo exportan en saco de 5 toneladas y en Brasil La ley es diferente. Exactamente, ellos se tienen que como que poner de acuerdo. ¿Es así, señor? ¿O correcto, es que de pronto correcto, yo entendí? Ah, bueno. Deben ponerse, por eso están los tratados comerciales, precisamente por eso. Por eso están los tratados comerciales, hay que hablar allá. Normalmente van los ministros que manejan esto y se ponen de acuerdo para que puedan aceptar esos sacos así o porque puedan aceptarnos allá según la ley, ¿no? Y si no se llega a ninguna negociación, pues entonces hay que comprar los sacos. A manera de ejemplo esto, ¿no? Hay que entrar entonces a como lo hacen ellos, ¿ya? Si no se pusieron de acuerdo. Pero normalmente se ponen de acuerdo. Acuérdense que para negociar hay tres formas de negociar. Está el ganar-ganar, en donde las dos partes ganan, pero deben ceder sus condiciones, ¿no? Para acomodarse. Está la otra que es ganar-perder, que uno gana todo y el otro lo pierde todo y ya no vuelven a negociar. Y está perder-perder, donde ninguno de los dos aprovecha la circunstancia, porque acuérdense que los países no son autónomos en todo lo que necesitan. Entonces, si aquí ellos necesitan cacao, nosotros tenemos cacao y no hay manera, entonces les toca conseguir cacao en otro lado y tal vez más caro, en fin, porque no se dio la negociación, sencillamente no se pusieron de acuerdo. Entonces, por eso están los tratados de comercio, precisamente, para que los países se pongan de acuerdo en los precios, en el transporte, en la parte esta de lo que son los empaques y envases, ¿sí? La norma de empaques y envases, de cómo lo quieren en el transporte, el cubicaje, todo eso. Para eso son los tratados internacionales en cuanto al comercio se refiere. Puedes continuar. Bueno, seguimos. El artículo 9, prueba de costumbre mercantil internacional y acreditación. La costumbre mercantil internacional y su vigencia se probarán mediante copia auténtica, conforme al Código de Procedimiento Civil, de la sentencia
o laudo en que una autoridad jurisdiccional internacional la hubiere reconocido, interpretado o aplicado. Bueno, hasta el artículo 9 llega el libro preliminar. Ahora vamos a empezar con el título 1 de los comerciantes, capítulo 1, calificación de los comerciantes. El artículo 10, comerciante, conceptos y calidad. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Este artículo, como bien lo mencioné, quiere decir que si deseamos comprar un producto, lo podemos hacer por medio de una tercera persona sin tener ninguna clase de inconveniente o problema. Artículo 11. Aplicación de las normas comerciales. Operaciones mercantiles de no comerciantes. Las personas que ejecutan ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Bueno, aquí les voy a explicar este artículo por medio de un ejemplo. La señora me corregirá si de pronto yo también estoy errada, pero por lo que yo entendí, señor, por ejemplo, si una persona va a una institución y quiere que le enseñen un idioma diferente, supongamos el inglés, pues al momento de inscribirse se hace un contrato por un servicio educativo. En este caso, las clases serían la operación mercantil. Sí. La institución por medio de estas clases recibe una mensualidad y esta sería la contraprestación. Correcto. Así es. Porque no cabe duda que lo que se está realizando es una venta, ¿no? Continúa. Artículo 12. Toda persona que según las leyes comunes tengan capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces son inhábiles para ejecutar actos comerciales, poniendo como clave 3 puntos específicos. El menor habilitado de edad puede ejercer libremente el comercio y vender o grabar en desarrollo del mismo toda clase de bienes. Los menores no habilitados de edad que hayan cumplido 18 años y tengan reculio profesional pueden ejercer el comercio y obligarse en desarrollo del mismo hasta concurrencia del mismo capital. Los menores adultos pueden, con autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades mercantiles, en nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y responsabilidad de estas. Artículo 13. Presunción de estar ejerciendo el comercio. Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Cuando se haya inscrita en el registro mercantil. Este procedimiento es cuando se va a la Cámara de Comercio y se les pide con su nombre y su cédula un certificado que hace público. Si esta persona realiza o no realiza ventas, ya es comerciante por el simple hecho de estar registrado. Cuando tenga establecimiento de comercio abierto o no. Y cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier otro medio. Aquí en este punto
que es cuando se anuncia al público como comerciante y cualquier otro medio. Esto puede ser a través de las redes sociales. Artículo 14. Son inhábiles para ejercer el comercio directamente o por interpuesta persona los comerciantes declarados en quiebra mientras no tengan su rehabilitación. Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones. Y las demás personas a quienes por ley o por sentencia judicial se prohíba el ejercicio de actividades mercantiles. Artículo 15. Inhabilidades sobrevivientes por posesión en un cargo. Comunicación a la Cámara de Comercio. El comerciante que tome posesión de un cargo que inhabilite para el ejercicio del comercio lo comunicará a la respectiva Cámara mediante copia de acta o diligencia de posesión o certificado del funcionario, ante quien se cumplió la diligencia dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la misma. Artículo 16. Delitos que implican prohibición del ejercicio del comercio como pena accesoria. Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos sobre propiedad industrial y giros de cheques sin provisión de fondo o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para ejercer el comercio a los 10 años. En este artículo, que es el artículo 16, se refiere a los delitos que implican la prohibición del ejercicio del comercio, ya sea contra la red pública, economía múltiple o que genere algún tipo de contrabando. Aquí puedo colocar un ejemplo que de pronto haya un comerciante, un vendedor de electrodoméstico y venda algún artículo de segunda mano, ya él ahí está haciendo algo ilegal. Claro, y podría ser inhabilitado por eso. Correcto. Ese es el cuento de la publicidad engañosa, ¿sí? Artículo 17. Pérdida de la calidad de comerciante por inhabilidades. Se perderá la calidad de comerciante por incapacidad o inhabilidad sobrevivientes para el ejercicio del comercio. Es decir, aquella persona que por alguna invalidez no pudo seguir ejerciendo el comercio, posteriormente se tiene que acomodar a las leyes y así pueda ejercerlo. Artículo 18. De cómo subsanar las nulidades por incapacidad para ejercer el comercio. Las nulidades provenientes de falta de capacidad para ejercer el comercio serán declaradas y podrán subsanarse como se prevé en las leyes comunes, sin perjuicio de las disposiciones especiales de este código. Este artículo tiene como fin dar a entender a cualquier persona que ejerce el comercio y posteriormente presenta una nulidad, es decir, falta de capacidad para ejercer algo, tiene que esperar el tiempo prudente para ejercer el comercio. Capítulo 2. Deberes de los comerciantes, obligaciones de los comerciantes.
Es obligación de todo comerciante matricularse en el registro mercantil, inscribirse en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esta formalidad, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y además documentos relacionados con su negocio o actividades, y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Bueno, a mí me tocó el capítulo 1, pues ahora la voy a dejar con mi compañera, que ella va a iniciar el capítulo 2. Mónica Leo. Buenas tardes para todos. Sí, a mí me tocó el capítulo 2, del artículo 20 hasta el 25. Vamos a hablar sobre todos esos artículos. El capítulo 2 trata de los actos y operaciones y empresas mercantiles. El artículo 20 dice que toda persona que según las leyes comunes tengan capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Las que con arreglos a esas mismas leyes son incapaces, son inhábiles para ejecutar actos comerciales. Vamos a tener un claro concepto de lo que es un acto mercantil. Es una actividad económica que la ley ha considerado como un acto de comercio, como por ejemplo vender zapatos o prestar un servicio a un restaurante. Eso lo aclara muy bien el artículo 20 del capítulo 2. También él dice que las explotaciones o prestaciones de servicios de puertos, muelles, puentes, vías o campos de aterrizaje, pues si ellos tienen la capacidad para contratar y ejecutar, pues ellos son ágiles para ejercer en el comercio, siempre y cuando esos contratos sean pueden ser manejados, o sea, se puede dar si ellos tienen la habilidad de ejercerlo. Bueno, el artículo 21 dice, habla de otros actos mercantiles. Se tendrán asimismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y las ejecutadas por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. El artículo 22 es uno de los artículos que pues se aplica, da aplicaciones de la ley comercial a los actos mercantiles. Si el acto fuere mercantil para una de las partes, se regirá para las disposiciones de la ley comercial. El artículo 23 trata de los actos que no son mercantiles. Bueno, los actos no mercantiles son actos que pese a ser parecidos con los actos mercantiles en cuanto a su ejercicio, no tienen su mismo fin. El fin primordial y único es la realización de una actividad que genere bienestar. Por ejemplo, las adquisiciones de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. ¿Qué significa la palabra enajenación? De pronto esa palabra para mí nueva, no, yo la investigué y dice que la enajenación es la acción de enajenar la transmisión de un bien o un derecho a otra persona, sea de un título lucrativo o un oneroso. O sea, señor, yo entiendo que cuando se dice esa palabra ahí es cuando usted tiene, por ejemplo, la escritura de una casa. Me imagino que es así, corríjame si estoy equivocada porque esta parte la investigué y llego a la misma conclusión. Que cuando la persona, por ejemplo, yo quiero pasar los bienes a mi hija que es de mayor de edad, yo lo puedo hacer y pasa eso para de pronto evadir o algunos impuestos o cualquier cosa. Digamos que se hace de esa manera, pero también puede ser que la heredas.
también puede ser que la hereda, que tú quieres que ella tenga propiedad, o sea, con otros fines. Ah, ok. Pero sí es pasarle una propiedad a otra persona, claro, a otro propietario. Ah, ok. Bueno, entonces también hay otro ejemplo que dice que la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso que se adquiere a la enajenación de los mismos o de los sobrantes. Sobreviviente. Bueno, ahí decía sobrante. Mm. Bueno, vamos a hablar sobre el artículo 24, que es bastante complejo. Dice que los empresarios individuales, sociedades y entidades sujetas a inscripciones obligatorias harán constar en toda su documentación de la correspondencia notas de pedido y factura, el domicilio, los datos identificadores de su inscripción en el registro mercantil. Es el artículo 24, donde dice que las sociedades mercantiles y demás entidades harán constar además su forma jurídica, en su caso la situación de liquidación en que se encuentre, sin mencionar el capital, del hacer referencia al capital suscrito al desembolso. O la situación de la liquidación en que se encuentre, como acabo de decir, el capital suscrito al desembolso, dice que la segunda es el incumplimiento de estas obligaciones serán sancionados. Previa instrucciones de expedientes por el Ministerio de Economía y Hacienda con la audiencia de los interesados y conforme a la ley del procedimiento administrativo con multas. El artículo 25 dice, se entiende por empresa toda actividad económica organizada por la producción y transformación, circulación, administración o custodia de los bienes para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos del comercio. Tanto el artículo 24 y 25, las enumeraciones de contenidos en esos artículos son declarativas y no limitadas. Bueno, sigue mi compañera. Buenas tardes. El título 3 del libro primero tiene como título del registro mercantil. Empiezo por el artículo 26. Objeto y publicidad del registro mercantil. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad. El registro mercantil será público, es decir, cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos. Artículo 27. Entidades encargadas de llevar y supervisar el registro mercantil. El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. Artículo 28. Personas y actos sujetos a registro. Estos deberán inscribirse en el registro mercantil. Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien actividades. Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante. La interdicción judicial pronunciada contra comerciantes, las providencias en que se imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio.
la posesión de cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio del comercio y en general las incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser comerciante, perdón. Las autorizaciones que conforme a la ley se otorguen a los menores para ejercer el comercio y la revocación de las mismas. Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante. La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración. Artículo 29. Reglas del registro mercantil. El registro mercantil se llevará con sujeción a las siguientes reglas, sin perjuicio de las especiales que establezcan la ley o decretos reglamentarios. Primero, los actos, contratos y documentos serán inscritos en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde fueren celebrados u otorgados. Si hubieren de realizarse fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán también en la Cámara correspondiente al lugar de su ejecución o cumplimiento. La matrícula de los comerciantes y las inscripciones no previstas en el ordinal anterior se harán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona interesada o afectada con ellos. La inscripción se hará en libros separados, según la materia, en forma de extracto que de razón de lo sustancial del acto, documento o hecho que se inscriba, salvo que la ley o los interesados exijan la inserción del texto completo. Y la inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un término especial para ello, pero los actos y documentos sujetos a registro no producirán efecto respecto de terceros, sino a partir de la fecha de su inscripción. Artículo 31. Plazo para solicitar la matrícula mercantil. La solicitud de matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que la persona natural empezó a ejercer el comercio o en que la sucursal o el establecimiento del comercio fue abierto. Tratándose de sociedades, la petición de matrícula se formulará por el representante legal dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución o a la del permiso de funcionamiento, según el caso, y acompañará tales documentos. El mismo plazo señalado en el inciso primero de este artículo se aplicará a las copropiedades o sociedades de hecho o irregulares, debiendo en este caso inscribirse todos los comuneros o socios. Artículo 32. Contenido de la solicitud de matrícula mercantil. La petición de matrícula indicará el nombre del comerciante, documento de identidad, nacionalidad, actividad o negocios a que se dedique, domicilio y dirección, lugar o lugares donde se desarrolle sus negocios de manera permanente, su patrimonio líquido, detalle de los bienes raíces que posea, monto de las inversiones en la actividad mercantil, nombre de la persona autorizada para administrar los negocios y sus facultades, entidades de crédito con las cuales hubiere celebrado operaciones y referencias de dos comerciantes inscritos. Y tratándose de un establecimiento de comercio, su denominación, dirección y actividad principal a que se dedique, nombre y dirección del propietario y del factor, y si lo hubiere y si el local que ocupa es propio o ajeno, se presumirá como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro. Artículo 33. Renovación de la matrícula mercantil. Término para solicitarla. La matrícula se renovará anualmente dentro de los 3 primeros meses de cada año.
el inscrito informará a la correspondiente Cámara de Comercio la pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro. Artículo 34. Trámite de registro de las escrituras de constitución de sociedades. El registro de las escrituras de constitución de sociedades mercantiles, de sus adiciones y reformas, se hará de la siguiente manera. Copia auténtica de la respectiva escritura se archivará en la Cámara del Comercio del domicilio principal. En un libro especial se levantará el acta en que constará la entrega de la copia a que se refiere el ordinal anterior, con especificación del nombre, clase, domicilio de la sociedad, número de la escritura, la fecha y notaría de su otorgamiento. Y el mismo procedimiento se adoptará para el registro de las actas en que conste la designación de los representantes legales, liquidadores y sus suplentes. Artículo 35. Abstención de matricular sociedades con nombres ya inscritos. La Cámara de Comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula. En los casos de homonimia de personas naturales, podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión. Artículo 36. Documentos que pueden exigir las cámaras al solicitarse la matrícula mercantil. Las cámaras podrán exigir al comerciante que solicite su matrícula que acredite sumariamente los datos indicados en la solicitud con partidas de estado civil, certificados de bancos, balances autorizados por contadores públicos, certificados de otras cámaras de comercio o con cualquier otro medio fehaciente. Artículo 37. Sanción por ejercer el comercio sin inscripción en el registro mercantil. La persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar inscrita en el registro mercantil incurrirá en multa hasta de 10,000 pesos, que impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las demás sanciones legales. La misma sanción se aplicará cuando se omita la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio. Artículo 38. Falsedad en los datos que se suministren al registro mercantil. La falsedad en los datos que se suministren al registro mercantil será sancionada conforme al Código Penal. La respectiva Cámara de Comercio estará obligada a formular denuncia ante el juez competente. Artículo 39. Registro de los libros de comercio. El registro de los libros de comercio se hará en la siguiente forma. En el libro se firmará por el secretario de la Cámara de Comercio una constancia de haber sido registrado, con indicación de fecha y folio del correspondiente registro, de la persona a quien pertenezca, del uso a que se destina y del número de sus hojas útiles, las que serán rubricadas por dicho funcionario. Y en un libro destinado a tal fin se hará constar, bajo la firma del secretario, el hecho del registro y de los datos mencionados en el ordinal anterior. Artículo 40. Registro de documentos no auténticos ni reconocidos. Todo documento sujeto a registro no auténtico por su misma naturaleza, ni reconocido por las partes, deberá ser presentado personalmente por sus otorgantes
al secretario de la respectiva Cámara. Artículo 41. Registro de providencias judiciales y administrativas. Las providencias judiciales y administrativas que deben registrarse se presentarán en copia autenticada para ser archivadas en el expediente respectivo. De la entrega de dichas copias se levantará acta en un libro especial en la que constará el cargo del funcionamiento que dictó la providencia, el objeto, clase y fecha de la misma. Artículo 42. Inscripción de documentos que deben ser devueltos al interesado. Los documentos sujetos a registro y destinarios a ser devueltos al interesado se inscribirán mediante copia de sus textos en los libros respectivos o de fotocopias o de cualquier otro método que asegure de manera legible su conservación y reproducción. Artículo 43. Apertura de expedientes individuales y conservación de archivos del registro mercantil. A cada comerciante, sucursal o establecimiento de comercio matriculado se le abrirá un expediente en el cual se archivarán por orden cronológico de presentación las copias de los documentos que se registren. Los archivos del registro mercantil podrán conservarse por cualquier medio técnico adecuado que garantice su reproducción exacta, siempre que el presidente y el secretario de la respectiva Cámara certifiquen sobre la exactitud de dicha reproducción. Artículo 44. Certificación del contenido de documentos registrados. En caso de pérdida o de destrucción de un documento registrado, podrá suplirse con un certificado de la Cámara de Comercio en donde hubiere sido inscrito, en el que se insertará el texto que se conserve. El documento así suplido tendrá el mismo valor probatorio del original en cuanto a las estipulaciones o hechos que consten en el certificado. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los libros registrados. Artículo 45. Emolumentos por inscripción o certificación. Cada inscripción o certificación causará los emolumentos que fije la ley. Artículo 46. Régimen de transición, valor y efectos del registro. Los actos y documentos registrados conforme a la legislación vigente al entrar a regir este código conservarán el valor que tengan de acuerdo con la ley, pero en cuanto a los efectos que ésta atribuya al registro o a la omisión del mismo, se aplicarán las disposiciones de este código. Artículo 47. Aplicación exclusiva del presente capítulo al registro mercantil. Lo dispuesto en el presente capítulo se aplicará exclusivamente al registro mercantil sin perjuicio de las inscripciones exigidas en leyes especiales. Ahora sigue mi compañera Suheidi. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Suheidi Pérez. Yo les voy a hablar sobre el título cuarto de los libros del comercio. Este título se divide en tres capítulos, tiene 23 artículos, los cuales se dividen en 3 capítulos. El primero habla sobre los libros y papeles del comerciante. Empieza por el artículo 48, que es la contabilidad de libros y papeles del comerciante a las normas comerciales, medios para el asiento de operaciones. Este dice que todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. Artículo 49. Libros de comercio. Para los efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán por tales los que determine la ley como obligatorios
y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos. Artículo 50. Contabilidad. Requisitos. La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano por el sistema de partida doble en libros registrados de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que pida el gobierno. Artículo 51. Comprobantes y correspondencia, parte de la contabilidad. Harán parte integrantes de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas acentuadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con los negocios. Artículo 52. Obligatoriedad de elaborar periódicamente un inventario y un balance general. Al iniciar sus actividades comerciales y por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general de manera clara y completa la situación de su patrimonio. Artículo 53. Asiento de las operaciones mercantiles, comprobantes de contabilidad. En los libros se acentuarán en orden cronológico las operaciones mercantiles y todos aquellos que puedan influir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de contabilidad que la respalden. Este comprobante de contabilidad es un documento que debe elaborarse previamente el registro de cualquier operación y el cual se indicará número, fecha, origen y descripción y cuántico de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. Artículo 54. Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial. El comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia dirigida en relación con los negocios por cualquier medio que asegure la exactitud y duración de la copia. Artículo 55. Obligatoriedad de conservar los comprobantes de los asientos contables. El comerciante conservará archivada y ordenada los comprobantes de los asuntos de los libros de contabilidad, de manera que en cualquier momento se facilite verificar su exactitud. Artículo 56. Libros, hojas removibles, obligatoriedad de numerar. Los libros podrán ser hojas removibles o formarse por series continuas de tarjetas, siempre que una y otra estén numeradas, puedan archivarse y conservarse en orden y aparezcan autenticadas conforme a la reglamentación del gobierno. Artículo 57. Prohibiciones sobre los libros de comercio. En los libros de comercio se prohíbe: primero, alterar en los asuntos el orden o la ficha de las operaciones a las que estos se refieren. Segundo, dejar espacio que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los asuntos. Tercero, hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cuarto, borrar o tachar en todo o en parte los asientos. Quinto, arrancar hojas, alterar orden de las mismas o mutilar los libros. 58. Artículo 58. Sanciones por violaciones a la prohibición sobre los libros de comercio.
La violación a lo dispuesto en el artículo anterior hará incurrir al responsable en una multa exacta de 5.000 pesos que impondrá la Cámara de Comercio a la Superintendencia Bancaria. Artículo 59. Correspondencia entre los libros y los comerciantes. Entre los asientos de los libros y los comprobantes de las cuentas existirá la debida correspondencia o pena de que carezcan eficacia probatoria en el favor del comerciante obligado a llevarlos. Artículo 60. Conservación de los libros y papeles contables. Reproducción exacta. Los libros y papeles a que se refiere este capítulo deberán ser conservados por lo menos 10 años contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este tiempo, estos podrán ser destruidos por el comerciante, siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. Además, en la Cámara de Comercio donde fueron registrados se verificará la exactitud de la reproducción de la copia. Capítulo segundo. Presenta y exhibición de libros de comercio, excepción al derecho de reserva. Empieza por el 61, que los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para fines indicados en la Constitución Nacional. Artículo 62. Sanciones por violación de reserva de los libros. El revisor fiscal, el contador o el tenedor de los libros regulados en este título que violen la reserva de los mismos serán sancionados con arreglo al Código Penal en cuanto a la violación de secretos y correspondencia. Artículo 63. Exhibición, examen de libros de comercio ordenado de oficio. Los funcionarios de las normas jurisdiccionales y ejecutivo del poder público solamente podrán ordenar de oficio la prestación o examen de los libros y papeles del comerciante en los casos siguientes. Primero, para la tasación de los impuestos o fin de verificar la exactitud de las declaraciones. Segundo, para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y la interrelación de utilidad común. Tercero, en la investigación de delitos conformes a la disposición del Código de Procedimientos Penales. Cuarto, en los procesos civiles conforme a las normas del Código del Procedimiento Civil. Artículo 64. Exhibición y examen general del libro. Los tribunales o jueces civiles podrán ordenar de oficio o instantánea de parte la exhibición y examen general de los libros y papeles de un comerciante en caso de quiebra y de liquidación, de sucesión, comunidades y sociedades. Artículo 65. Exhibición parcial del libro. En los artículos anteriores
las situaciones distintas. Los libros y papeles de comercio solo podrán ser examinados por tribunales o jueces a petición de parte legítima. Para la exhibición y examen se limitarán a los libros y papeles que se relacionen con la controversia. La exhibición de libros podrá solicitarse ante de ser iniciado, el juicio con el fin de contribuir pruebas u ordenarse dentro del proceso. Artículo 66. Forma de practicar la exhibición. El examen de los libros se practicará en las oficinas o en establecimientos del comerciante y en presencia de este o de la persona que lo represente. El juez o funcionario hará contar los hechos y asuntos verificados, ordenados. El estado general de la controlará. Esperen un momento que está lloviendo y me estoy mojando. Ustedes disculpen. ¿Te estás mojando? Sí, porque estaba en el patio, porque en la sala hay mucha bulla, entonces fui a buscar espacio. Entonces, ahora sí, Ajá. bueno, continúo. ¿Por dónde iba? Me perdí ahora, no sé por dónde voy. Bueno, aquí retomo nuevamente el artículo 66, porque de verdad que... Forma de practicar la exhibición. El examen de los libros se practicará en las oficinas o establecimientos del comerciante y en presencia de este o de la persona que lo represente. El juez o funcionario hará constatar los hechos y asuntos verificados. Además, el estado general de la contraviduría Leer. Dicen, lo que pasa es que Solo yo lo tengo en lectura. lo que pasa es que yo lo tengo en una libreta porque mi teléfono ¿cómo se llama? No me funciona muy bien, entonces en cualquier momento se me podría apagar. Por eso que yo lo hago en un cuaderno y después lo paso. Sí. Contraviduría, apreciación, apreciará si se llevan conforme a la ley y como consecuencia reconocerles o no el valor probatorio correspondiente. Artículo 67. Renuncia a la exhibición de libros. Si el comerciante no presenta libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar. Si para esos hechos es admisible la confesión. Capítulo 3. Eficacia probatoria de libros y papeles de comercio. Artículo 68. Validez, libros y papeles de comercio. Los libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente. En materia civil, aún entre comerciantes de hechos de los libros y papeles solo tendrán valor contra su propietario.
Artículo 69. Cuestiones mercantiles con personas no comerciantes. Los libros solo constituirán un principio de prueba en favor del comerciante que necesitará ser completado con otras pruebas legales. Artículo 70. Valor probatorio de libros y papeles en diferencia entre comerciantes. Reglas. En las diferencias que surjan entre comerciantes, el valor probatorio de sus libros y papeles se determinará según las siguientes reglas. Primero, si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y comerciadas entre sí, se decidirá conforme al contenido de sus asientos. Segunda, si los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no concuerdan, se descuidará teniendo en cuenta que los libros y papeles de comercio constituyen una confesión. Tercero, si los libros de ambas partes no están ajustados a la ley, se decidirá conforme a los de la contraparte que lo lleve debidamente. Si aquella no produce plena prueba, que lo destruya o desvirtúe el contenido de tales libros. Regla número 4. Si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones legales, se prescindirá solamente de ellos y no solo se tomará en cuenta las demás pruebas y allegadas al juicio. Regla número 5. Si una de las partes lleva libros ajustados a la ley y la otra no lleva contabilidad o no la presenta, se decidirá conforme a los de aquella sin admitir prueba en contrario. Artículo 71. Aceptación de lo que conste en libro de la contraparte. Si una parte ofrece estar a lo que conste en los libros y papeles de la otra, se decidirá conforme a ellos. Artículo 72. Principio de invisibilidad. La fe debida a los libros es invisible. En consecuencia, la parte que acepte en lo favorable los libros de su adversario estaría obligado a pasar por todas las anunciaciones perjudiciales que ellos contengan, si se ajustan a las prescripciones legales y no se comprueba favorable. Artículo 73. Aplicación de reglas prescindientes. Si el comerciante cuyo libro y papeles se define la decisión del caso no los oculta o los lleva irregularmente, se decidirá conforme a las disposiciones prescindientes. Artículo 74. Doble contabilidad, consecuencias. Si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude o de tal naturaleza, sus libros y papeles solo tendrán valor en su contra. Habrá doble contabilidad cuando un comerciante tiene dos o más libros iguales y que registren formas diferentes las mismas descripciones o cuanto tenga distintos comprobantes sobre los mismos actos.
Bueno, los dejo con mi compañero. Bueno, vamos ahora a hablar sobre el artículo. A mí me toca el título 5 de la competencia desleal, artículos 75, 76 y 77. Vamos a hablar del artículo 75. Este es uno de los artículos, estos tres artículos son los que se ven a diario en las empresas cuando están en competencia y se nota la deslealtad publicitaria. El artículo 75 dice del Código de Comercio, debemos entender por actos de comercio, el artículo 75 reputa actos de comercio, todas las adquisiciones y enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial de mantenimiento y artículos, muebles o mercadería que sea en estado natural o sea después del trabajo. Estos artículos que están aquí, del artículo 76, dice, el perjudicado por actos de competencia desleal tendrá acciones para que se le indemnice los perjuicios causados y se conmine en la sentencia al infractor bajo multas sucesivas hasta de 50,000 pesos convertible en arresto o a fin de que se obtenga de repetir los actos de competencia desleal. Ese es el artículo 76. El artículo 77 dice, prohíbe la propaganda comercial que tienda a establecer competencia desleal a otros productores o distribuidores de mercancía en general o en servicios de igual o similar de naturaleza. Estos tres artículos de este título fueron derogados expresamente por la Ley 256 de 1963 en el artículo 33, por el cual se dictan normas sobre competencia desleal, publicada en el Diario Oficial número 42692 del 18 de enero de 1996. El artículo primero del decreto 2273 de 1989 crea juzgados civiles de circuito especializado y establece a las 8 ciudades principales que tendrán sede dicho juzgado. El inciso segundo del parágrafo del mismo artículo dispone que los tribunales superiores del distrito judicial podrán especializar los juzgados civiles de circuito cuando la necesidad así lo exija, para que el conocimiento de los asuntos enumerados en el artículo 3 del decreto, que dice que establece las competencias para conocer de controversia en diferentes áreas de derecho comercial, entre ellas el numeral 11 de la competencia propagada desleal. Artículo derogado, artículo 33 de la Ley 56. Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, su establecimiento de comercio y sus productos o servicios. Eso se ve a diario cuando hay competencia y se puede decir, por ejemplo, ahora mismo la competencia de Coca-Cola con Postobón, cuando disminuye la cantidad del producto, del líquido, pero a un menor costo para hacer competencia. Actualmente con la Coca-Cola están con un producto de la Coca-Cola litro, le quitó un porcentaje de litro de líquido, pero para venderlo a 2,000. Sin embargo, Postobón sigue en la misma, tiene la misma cantidad, pero el valor es más alto. Pero entonces eso es una competencia desleal, pero con ellos se benefician bajando el producto, pero igual el consumo se nota ahí entre las dos competencias. Claro, se compra, imagínate, con las cosas caras, se compra más económico. Es correcto. Entonces, actualmente la Coca-Cola, usted la puede ver, la Coca-Cola litro, antes la Coca-Cola litro 1.5, ¿ya? Valía 2,500, hoy en día no, es menos cantidad y sin embargo la calidad del producto no es una calidad como venía antes, que venía
la calidad de la botella con la etiqueta plasmada, ya venía ahí pegada. Ahora no, hay una etiqueta, un papel que usted lo toca y usted lo quita, desechable el papel. Antes no, entonces la calidad ha bajado y ellos tienen que buscar, yo me imagino, pues como empresa tienen que buscar la forma de vender su producto llamando la atención, y eso es contrarrestándole a la competencia, vendiéndolo a un menor costo. Eso es lo que habla de la competencia desleal, no solamente entre ellas, sino muchas empresas más que también lo hacen. Bueno, señor, eso es lo que me tocó a mí a finalizar de la diapositiva. Sigue la compañera. ¿Aló? Bueno. ¿Para dónde se me fueron? Por allá, que está lloviendo, por Puerto Colombia, donde está Carmen, y que se fue la luz por las tormentas eléctricas. No, Dios mío. Acá sí tenemos también, señor. Uy, aquí en la casa, aquí hay un aguacero. Yo estoy en el cuarto. Está serenando, pero está todo negro, bastante oscuro. Acá estaba lloviendo y Pero duro, ¿ves? sí. Y que yo no sé qué problema hay, que no nos dicen que hay un problema, que Medellín está frío, que pasó algo, que las temperaturas se van a bajar, ¿no? Ahora, mejor dicho, ahora no es pandemia, sino quién sabe qué cosa. ¿Qué va a hacer ahí en parque? Calor que hace, señor. Imagínate. Mira, Juan Pablo, ayúdame que la cédula no me ha venido. Mira para ver cómo haces con Jacqueline allá en la registraduría. Me avisa. ¿Oíste? Yo lo voy a averiguar esta semana. El lunes lo voy a averiguar. Me escribe, bueno, listo, dale. Yo le digo a uno de estos tipos de los taxis que me la trae. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre el título 6, ya que la compañera está sin internet. Sí. Tiene problemas, imagino está lloviendo. Ajá. Título 6 de la Cámara de Comercio. Ajá. Artículo 78. ¿Sí me logran escuchar? Sí, mija, sí, lo estamos oyendo. Definición de Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personerías jurídicas creadas por el gobierno nacional de oficio o a petición de los comerciantes del territorio de donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos presidentes. Miriam, antes de ayer yo busqué estudiantes que dieron la materia. Dos tomaticos así. ¿Quién tiene ese? ¿Quién está hablando? ¿A dónde se está hablando esas cosas? Vamos a cerrar el micro. Ya, continuemos. Artículo 79. Integración y jurisdicción de las cámaras de comercio. Cada cámara de comercio estará integrada por los comerciantes inscritos en su respectivo registro mercantil. Tendrá una junta de directores compuestas por un número de 6 a 12 miembros con sus respectivos suplentes, según lo determine el gobierno nacional en atención a la importancia comercial de la correspondiente circunscripción.
Artículo 80. Integración de las juntas directivas. El gobierno nacional estará representado en las juntas directivas de las cámaras de comercio hasta en una tercera parte de cada junta. Por decreto reglamentario se señalará el número de los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio y de los representantes del gobierno. Artículo 81. Elección de directores. Con excepción de los representantes del gobierno, los directores de las cámaras serán elegidos directamente por los comerciantes inscritos en la respectiva cámara. De listas de que se inscriban en la alcaldía del lugar aplicando el sistema del quociente electoral. Artículo 82. Elección de directores en asamblea. La elección de directores para todas las cámaras de comercio se llevará a cabo en asambleas que sesionarán por derecho propio cada 2 años. En las sedes respectivas, el gobierno reglamentará el procedimiento, la vigencia y además formalidades de estas elecciones. Artículo 83. Sesiones de la Junta Directiva. La Junta Directiva sesionará cuando menos una vez por mes y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Artículo 84. Voto personal e indelegable en asambleas. El voto en asambleas de las cámaras de comercio se dará personalmente y será indelegable. Las sociedades votarán a través de sus representantes legales. Artículo 85. Para ser director de una cámara de comercio, se requerirá ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus derechos políticos, no haber sido sancionado por ninguno de los delitos determinados en el artículo 16 de este código, estar domiciliado en la respectiva circunscripción, ser persona de reconocida honorabilidad. Nadie podrá ejercer el cargo de director en más de una cámara de comercio. Artículo 86. Funciones de la Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio ejercerán las siguientes funciones: servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y ante los comerciantes mismos. Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos. Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como prevé en este código. Dar noticias en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y toda modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones. Servir de tribunales de arbitramiento para solver las diferencias que les difieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos los miembros de la Junta. Artículo 87.
Vigilancia y control del cumplimiento de funciones. El cumplimiento de las funciones propias de las cámaras de comercio estará sujeto a la vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta podrá imponer multas sucesivas hasta de 50,000 pesos o decretar la suspensión o cierre de la cámara renuente según la gravedad de la infracción cometida. Bueno, mi compañera Jessica me va a apoyar con el artículo 88. Artículo 88. Control y vigilancia de recaudos. La Contraloría General de la República ejercerá el control y vigilancia del recaudo, manejo e inversión de los ingresos de las cámaras de comercio conforme al presupuesto de las mismas. Artículo 89. Funciones del secretario. Toda cámara de comercio tendrá uno o más secretarios cuyas funciones serán señaladas en el reglamento respectivo. El secretario autorizará con su firma todas las certificaciones que la cámara expida en ejercicio de sus funciones. Artículo 90. Incompatibilidades de empleados. Los abogados, economistas y contadores que perciban remuneración como empleados permanentes de las cámaras de comercio quedarán inhabilitados para ejercer su profesión en asuntos particulares mientras permanezcan en sus cargos, so pena de destitución por mala conducta y multa hasta de 20,000 pesos. Una y otra las decretará el Superintendente de Industria y Comercio. Quería decirles algo en relación a esas platas que ustedes dicen, todo eso ha sido revaluado, ¿vieron? No vayan a creer que esos montos están vigentes. Eso es porque ya tiene mucho rato de estar. Eso está ya actualizado y es mucho más. Continúen. Artículo 91. Requisitos de los gastos. Los gastos de cada cámara se pagarán con cargo a su respectivo presupuesto, debidamente aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio. Artículo 92. Afiliación a la cámara. Los comerciantes que hayan cumplido y estén cumpliendo los deberes de comerciante podrán ser afiliados de una manera de comercio cuando así lo soliciten, con el apoyo de un banco local o de 3 comerciantes inscritos del mismo lugar. Los afiliados a las cámaras de comercio tendrán derecho a dar como referencia la respectiva cámara de comercio, a que se le envíe gratuitamente las publicaciones de la cámara y a obtener gratuitamente los certificados que soliciten a la cámara. Artículo 93. Ingresos ordinarios de las cámaras. Cada cámara tendrá los siguientes ingresos ordinarios: el producto de los derechos autorizados por la ley para las inscripciones y certificados, las cuotas anuales que el reglamento señale para los comerciantes afiliados e inscritos y los que produzcan sus propios bienes y servicios. Artículo 95. Afiliación a entidades internacionales. Cada cámara de comercio podrá afiliarse a entidades internacionales similares con autorización del Gobierno Nacional. Artículo 96. Confederación de cámaras, funciones. Las cámaras de comercio podrán confederarse siempre que se reúnan en forma de confederación no menos del 50% de las cámaras del país. Las confederaciones de cámaras de comercio servirán de órgano consultivo de las confederadas en cuanto se refiera a sus funciones y atribuciones, con el fin de unificar el ejercicio de las mismas, recopilar las costumbres que tengan carácter nacional y propender al mejoramiento de las cámaras en cuanto a tecnificación, eficacia y agilidad en la prestación de sus servicios como tales. Convocarán a reuniones o congresos de las cámaras confederadas cuando lo estimen conveniente para acordar programas de acción y adoptar conclusiones sobre organización y funcionamiento de las cámaras del país.
Artículo 97. Registro de inscripción, copias para el DANE. De todo registro o inscripción que se efectúe en relación con la propiedad industrial, con la de naves o aeronaves o con el registro mercantil, se enviará un duplicado al Servicio Nacional de Inscripción del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en la forma y condiciones que lo determine el Gobierno Nacional. Igual obligación se establece a cargo de todo funcionario judicial o administrativo que prefiera sentencia o resolución acerca de alguno de los asuntos a que se refiere este artículo. Bueno, señores, hasta aquí está nuestro trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por estar ahí con semejante tiempo. Más bien, vamos a dejar aquí porque por acá también está lloviendo y está feo. Y entonces, miren, nada más tengo 13 y quitándome yo, bueno, no, sí, apenas quitándome yo son 2. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí y vamos a empezar el próximo sábado, empezamos